Muy bien. El objetivo de esta sesión es reflexionar sobre los principales retos desde la perspectiva de los gobiernos federales y subnacional para financiar el desarrollo sostenible a nivel local. Para esto tenemos invitadas a dos ponentes que a continuación les voy a presentar. Nuestra primera ponente es Silvia Ariadna Díaz. Ella es directora general adjunta de evaluación de resultados de los programas presupuestarios en la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ariadna es maestra en Economía por the University of York en el Reino Unido, licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como asesora ejecutiva en la Coordinación Ejecutiva de Investigación del Instituto Belisario Domínguez, así como directora de análisis estadístico en el área de evaluación y monitoreo de programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, que hoy en día es la Secretaría de Bienestar. Sus líneas de investigación incluyen planeación, diseño y evaluación de políticas públicas, con particular énfasis en la política social. Además, Ariadna ha participado como investigadora en proyectos de investigación de consultorías independientes y organismos internacionales como el Banco Mundial. Actualmente ella funge como responsable de la coordinación del área de evaluación en la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias, Ariadna, por tu participación hoy. Nuestra otra ponente, Fátima López, ella es de Conversa Creativa. Fátima es economista por la Universidad Autónoma de México y maestra en políticas públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el diseño, operación, seguimiento y evaluación de programas en los sectores de desarrollo social y vivienda. Como consultora independiente, ha coordinado y ejecutado más de 50 proyectos relacionados con el desarrollo y el bienestar. Ha participado en la función pública en áreas de seguimiento y evaluación de programas sociales en la SEDESOL, FONAPO y la CONAVI. Participó como consultora externa en la unidad de proyectos especiales de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia para los proyectos Agenda 2030 y bonos de impacto social. Actualmente, a través de Conversa Creativa, coordina dos proyectos con la GIZ en el estado de Oaxaca sobre el análisis del enfoque de sostenibilidad en la infraestructura social básica de municipios piloto y en el fortalecimiento de las capacidades del Consejo Estatal de la Agenda 2030. Nuevamente, muchas gracias a ambas por acompañarnos en esta sesión. Bien, a manera de introducción y nada más para poner un poco en contexto por qué estos trabajos son de relevancia para el proyecto de iniciativa Agenda 2030 de la GIZ, solo quiero comentar muy brevemente que un elemento central para que los gobiernos locales puedan lograr los objetivos de desarrollo sostenible son los recursos transferidos mediante las aportaciones federales. Sin embargo, se ha identificado que los gobiernos municipales enfrentan importantes desafíos para ejercer estos recursos de una manera eficiente y eficaz. Y bueno, pues entre algunos de estos desafíos encontramos una inadecuada planeación y programación presupuestaria, lo cual deriva en subejercicios. Y bueno, es una situación que se presenta año con año. También en este contexto se ha implementado la evaluación del desempeño de los programas presupuestarios a través del Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales, el FIDEFAF, que tiene el propósito de identificar la pertinencia, el avance de sus objetivos y la eficiencia y su impacto. Sin embargo, también se han encontrado que el marco normativo del FIDEFAF para este proceso de evaluación presenta algunas debilidades, lo cual no hace que su aplicación sea tan eficiente. Y justo un poco de estos temas es de lo que vamos a reflexionar en esta sesión. Entonces, ahora sí, para ya entrar y darle la palabra a nuestras ponentes, de las cuales que ambas tienen muchísima experiencia y estoy seguro que todos quieren escuchar, voy a dar inicio al primer bloque. La idea es que esto sea un poco un conversatorio donde haré una pregunta detonadora, una dirigida primero a Ariadna, luego a Fátima, y les pediré que nos puedan apoyar con sus respuestas aproximadamente en 5 minutos. Entonces, vamos a dar inicio. Ahorita nos gustaría platicar con ustedes en general sobre el financiamiento del desarrollo a nivel subnacional desde el ámbito de competencia de ustedes, ¿no? De dónde vienen y de su experiencia. Entonces, voy a iniciar contigo, Ari, preguntándote que nos platiques qué es el Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales, o sea, el FIDEFAF,
¿Y por qué es relevante para promover una mejor calidad del gasto público a nivel subnacional? Claro que sí, Dani. Primero que nada, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias por la invitación por parte de la GIZ. Para nosotros es muy interesante poder venir a estos foros a platicarles un poco qué hay ahí en el marco jurídico, qué hay en el marco operativo, qué hacemos y cómo promovemos la mejora de la gestión pública desde este tema de la evaluación. Te agradezco mucho la invitación. Y para responder a la pregunta de Daniela, ¿qué es el fideicomiso para la evaluación de los fondos de aportaciones federales, mejor conocido como el FIDEFAF? Bueno, pues les voy a platicar un poquito el contexto para poder saber qué es exactamente el FIDEFAF. El artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria lo que nos dice es que los recursos que se transfieren a las entidades federativas o a los gobiernos locales se tienen que evaluar igual que si se evaluaran los recursos que se administran desde la Administración Pública Federal. Es decir, no porque se haga una transferencia etiquetada, ya nos olvidamos de la evaluación, ¿no? Tenemos que seguir evaluando como un ejercicio sistemático de mejora, como una buena práctica de rendición de cuentas. Claramente el mundo de la evaluación es per se complejo, ¿no? Evaluar los recursos que están en la Administración Pública Federal ya es de por sí complejo. Entonces, imaginemos el nivel de complejidad que esto agarra cuando tenemos que evaluar con diferentes órdenes de gobierno, qué es lo que pasa con estos recursos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ello, en la Ley de Coordinación Fiscal, nos dicen, ¿saben qué? Que pues para atender a esta evaluación de los recursos federales transferidos, se tiene que generar un mecanismo para que justamente la evaluación no se convierta en una carga ni burocrática ni de recursos para las entidades federativas, que claramente tienen un tamaño mucho más pequeño que la Administración Pública Federal en su conjunto, que tienen, así como todos enfrentamos recursos limitados, pues ellos también. Y entonces, ¿cómo le hacemos para que podamos hacer evaluaciones que no se conviertan en una carga, sobre todo de recursos justamente, y que estas evaluaciones nos sirvan tanto a los que ejecutan los recursos, que son las entidades, como a quienes los planeamos, los asignamos, que somos en la federación? Y entonces la Secretaría de Hacienda crea el FIDEFAF, ¿no? Que es un fideicomiso federal, en donde lo que se hace todos los años, o cuando así se determina pertinente, es que de los recursos que se transfieren a las entidades vía el ramo 33, se puede retener hasta el 0.05%, es decir, de un cachititito de cada uno de los fondos que conforman el ramo 33, se guardan hasta el 0.05% en una bolsa que es el FIDEFAC, ¿no? Y que es una bolsa destinada a financiar las evaluaciones de estos mismos fondos. Si queremos hacer evaluaciones al FAIS, al Portamun, al FAFEF, a estos son 8 los fondos que conforman el ramo 33, ya tenemos un recurso destinado para ello por ley, para que corran las evaluaciones. Y así es como hemos estado operando. Entonces, la carga de recursos no es ni para la federación ni para el Estado per se, sino que es una bolsa compartida que está determinada por ley, con objetivos muy específicos que en general recaen en, uno, la evaluación de los fondos de aportaciones federales del ramo 33, y dos, también la elaboración de metodologías para ver cómo potenciamos la utilidad de estas evaluaciones. Eso es a grandes rasgos el FIDEFAF. Perfecto, muchas gracias, Ari. No sé si quisieras en este momento también hacer un breve comentario de cómo esto impacta ahora sí que el desarrollo sostenible, o digo, también lo vamos a hablar en la siguiente, como en el siguiente bloque, pero bueno, era por si tú quisieras agregar algo más, o le doy ahora la palabra a Fátima. Lo teníamos como muy desarrolladito en las siguientes, entonces si quieres pasar un poco. Perfecto, perdón, no quería mover mucho la estructura. Un poco, bueno, y eso es, claro, esta experiencia que retoma de qué está pasando desde el nivel federal y que bajan los recursos a los estados y municipios. Y ahora, Fátima, nos gustaría preguntarte a ti un poco, retomando el ejemplo del caso de Oaxaca, ¿no? Que tú has trabajado y conoces muy bien, pedirte que nos platiques un poco en qué consiste, o sea, el trabajo que ustedes han desarrollado con nosotros, y bueno, ya lo podrás platicar a mayor detalle, en Oaxaca con relación al gasto público para el desarrollo sostenible por parte de los gobiernos locales, ¿no? Y esto pues es interesante porque pues es un ejemplo de algo muy local, muy piloto, aterrizado al territorio, que creo que nos va a poder ayudar
ahora sí a poner como todo en contexto de los diferentes niveles. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la GIZ por la invitación. Gracias Ariadna, gracias Dani por estar aquí en esta tarde. Para nosotros es un privilegio poderles compartir la experiencia que hemos tenido en Oaxaca, especialmente con el proyecto de municipios, porque bueno, hace casi un año empezábamos con el diseño y a imaginarnos qué es lo que estaba pasando con los municipios y con el trabajo en términos del país, ¿no? En términos del ramo 33 para el Fondo 4 para la infraestructura social municipal. Y entonces el proyecto de lo que se trataba es de fortalecer las capacidades para la planeación y la ejecución de la infraestructura municipal con enfoque sostenible. Para ello, el proyecto tiene varios objetivos. El primero, que nos parece que es el más importante, es entender el enfoque de sostenibilidad en las obras de infraestructura social básica. En este sentido, nosotros diseñamos una herramienta que va de la mano con toda la literatura que hay respecto a la infraestructura sostenible, pero que es de alguna manera tropicalizada en términos de lo que un municipio con las capacidades que existen en Oaxaca podría desarrollar para poner en marcha este enfoque a nivel local, ¿no? El segundo objetivo era mejorar el trabajo municipal y para ello nos dimos a la tarea de identificar cuáles son las áreas que están relacionadas con la ejecución, con la planeación, el diseño y la ejecución de este recurso y poderlas poner en coordinación para el trabajo en equipo, entender cuáles son sus necesidades, hasta dónde llegan las responsabilidades de cada uno y poder hacer estos enlaces que de alguna manera cuando empezaron a comunicarse, pues identificaba que ellos tenían las preocupaciones de uno pues eran los resultados del otro, ¿no? En tercer lugar, en el diagnóstico inicial que tuvimos, identificamos que un problema recurrente en términos de auditorías y de observación tenía que ver con la participación comunitaria, es decir, qué tanto la gente estaba de acuerdo con las obras que se llevaban. Toda vez que es uno de los elementos más importantes y transversales durante la ejecución de los recursos, ¿no? Desde el diseño, la parte de participar en el seguimiento de la obra, recibir la obra e incluso estar de acuerdo cuando orar entre se identificó que había un subejercicio por parte de estos fondos que hay más bien, hay entre sí subejercicios, pero al mismo tiempo problemas en los reportes, ¿no? O sea, hay un desfase en la comunicación entre el municipio, el Estado y la Federación en términos de las dos entidades que al mismo tiempo pues afecta el reporte oportuno de esos recursos. Y el quinto elemento que es las dudas respecto al país, pues en realidad lo que nosotros identificamos es que tienen muy claro para qué sirve los alcances e incluso la alineación con cada uno de los ODS, pero el problema fundamental estaba ubicado en la parte de en los cambios normativos, ¿no? Cuando existen cambios en los lineamientos, cambios en el manual y cambios en la MIT, y eso genera dos problemas particularmente. Uno es entender esos cambios, ¿no? Asimilarlos, poderlos aplicar, y la otra es que, bueno, de acuerdo a la normativa nacional, las reglas son vigentes hasta que se modifican. Entonces, muchos municipios empiezan a ejecutar con la norma que está vigente y cuando existe un cambio en el trayecto, pues eso hace que lo que se tenga, una de dos, o se corrige o se ejecuta con la normatividad anterior y bueno, eso genera un montón de retrabajo, ¿no? En términos generales, esos eran los 5 objetivos que teníamos y parte de lo que se hizo fue la parte de la capacitación, de hacer un diagnóstico conjunto con ellos, de acompañarlos y de generar aprendizaje a llegar como a una sistematización de experiencias que al mismo tiempo se pueda compartir con otros municipios. De eso va el proyecto. Perfecto, muchas gracias por este recuento, Fátima.
definitivamente, bueno, yo que he participado contigo, ha sido un proyecto exhaustivo y muy interesante. Y bueno, pues ahora bien, digo, ya que nos contaron ambas esto y nos brindaron un poco del contexto de el quehacer de sus proyectos, las invitaría a que reflexionemos sobre los principales retos para el financiamiento del desarrollo sostenible a nivel subnacional. Y en este sentido, a Ari, me gustaría preguntarte cuáles son los principales retos que se han identificado ustedes para consolidar, perdón, la evaluación de los fondos de aportaciones federales que operan en el nivel local, en el ámbito local. Y que pueden ir, me imagino, desde cosas como coherencia del marco normativo, la coordinación multinivel, el fortalecimiento de las capacidades, etcétera. Claro. Bueno, pues a ver, el principal, o sea, vale la pena explicar cómo funciona la transferencia de recursos a las entidades para entender las complejidades de la evaluación de estos recursos, ¿no? Como les comentaba, bueno, lo que ocurre es que, de acuerdo con la normatividad, en este caso la Ley de Coordinación Fiscal, el contrato del FIDEFAP y las reglas de operación también del FIDEFAP, lo que sucede es que los recursos se transfieren a las entidades federativas, pero no es como que se quedan en un cajón que se llama el fondo del ramo 33. Voy a tomar el ejemplo del proyecto tan padre que te explicó Fátima, habla de infraestructura social, ¿no? Para ello, tuvo que haber ocurrido en algún momento una transferencia de recursos vía el FAIS, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, a la entidad federativa en Oaxaca. Pero no es como que Oaxaca se quedó con un cajón que se llamaba el FAIS que me dio la federación, ¿no? Lo que ocurre en Oaxaca es que esos recursos entran a una bolsa de concurrencia en donde está el dinero estatal, el dinero municipal, probablemente haya dinero privado, está el recurso de un programa que es para infraestructura, otro que es para pavimentación, a lo mejor otro que es para subsidios, y entonces en ese momento se pierde de alguna manera la lógica de ver el peso que entró por aquí salió por acá. Sabemos que se fue a un mismo proyecto, pero no sabemos con certeza cuál de estos elementos de la concurrencia, si fue para el proyecto 1 o el proyecto 2 o el proyecto 3. Fue para todo, queda en un gran proyecto, en una gran bolsa. Entonces, en ese momento empiezan las complejidades de la evaluación de los recursos federales transferidos. Porque por un lado, la entidad federativa te va a decir, lo que pasa es que pues ustedes son los que establecen las reglas del ramo 33, entonces pues a mí en realidad, ¿qué me vas a evaluar? Pero luego llegan a la federación y decimos, no, pues lo que pasa es que yo no me gasté el dinero, yo cómo te voy a decir en qué acabó, a mí qué me vas a evaluar. Y entonces ahí podemos estar en un loop interminable de saber qué evaluamos. Y justo esa es la primera complejidad. Uno, determinar la metodología para que los resultados de la evaluación, que, ojo, no es fiscalización, no se trata de ver si se gastaron 5, 10 o 15 pesos, se trata de que lo que sea que se hayan gastado haya generado, en este caso, un bienestar social, ¿no? Esto es evaluación y no fiscalización, es importante hacer esa diferencia. Y entonces, cuando venimos a hacer la metodología, tenemos que encontrar la manera de que sea una metodología que le funcione a la federación, que establece las reglas de distribución, las reglas de operación, los proyectos que sí se pueden financiar de acuerdo con el catálogo del país, y que le funcione para saber qué mejora de su catálogo, qué mejora de sus reglas, pero que también le funcione a la entidad federativa para saber que dentro de esa bolsa de concurrencia, probablemente con los recursos del país, puede financiar esto otro o esto otro de mejor manera. Claramente no es nada fácil el reto, ¿no? Porque además, los intereses que pueda tener Oaxaca de los resultados de esa evaluación no necesariamente convergen con los objetivos o los intereses que pueda tener, en este caso, la Secretaría de Bienestar como coordinadora del país en ello. Y entonces nosotros, como web, en este caso, o también en el caso del Coneval, como Instituto Rector de la Política del Desarrollo Social, pues tenemos que jugarle un poquito de referee, ¿no? Tenemos que decir como, a ver, yo te voy a ayudar entidad federativa, pero también te voy a ayudar a Administración Pública Federal. Y sí voy a responder a tus inquietudes, pero también a las tuyas. Y no te preocupes porque las recomendaciones, pues, ¿quién las va a atender, no? Claro, llega la evaluación, está muy bonita, pero dice Oaxaca, no, pues dile a la federación. Y vas a la federación y te dicen, no, pero es que dile a Oaxaca.
Y así nos podemos ir interminablemente con estos retos. Y justamente ahí es en donde está el mayor reto, ¿no? Lograr una coordinación desde el diseño metodológico de la evaluación hasta a la atención de recomendaciones que resultan de esta evaluación. Porque de nada sirve ponernos de acuerdo en la metodología y en el mecanismo de pago y en lo que vamos a evaluar exactamente, si al momento de tener los resultados y las recomendaciones no hay un mecanismo claro de quién las tiene que atender y cómo logramos la mejora continua. Me parece que ese es el principal reto en este tema, lograr converger intereses, objetivos, metodologías, incluso la participación de quién va a proveer la información, porque pues acá tienen toda la parte administrativa, pero allá tienen la parte de la ejecución. Y acá tienen toda la parte de las reglas de operación, pero allá tienen toda la parte de cómo se pudo haber desarrollado la evaluación. Entonces, la convergencia de todos esos elementos me parece que es el principal reto. Claro, sí, gracias, Ari. Creo que aquí también es interesante porque comentar, porque bueno, ya comentamos que obviamente hay un proyecto que está la GIZ trabajando con Conversa, donde está Fátima, y también estamos involucrados con GIZ, con la web, en un proyecto donde estamos haciendo como un análisis del marco normativo del FIDEFAP, donde justamente se están tratando de identificar algunos puntos susceptibles a mejora, ¿no? Del marco normativo, claro, pues para un poco atender esto que dices, ¿no? No sabemos si en su totalidad se logrará, sabemos que hay muchos actores involucrados, pero bueno, justamente esto, y también muy orientado a que estas mejoras también ayuden de cierta manera a contribuir con el desarrollo sostenible a nivel estatal, ¿no? O sea, que esto al final tenga un vínculo de sostenibilidad. Claro, en una evaluación, por ejemplo, que se haga al país, independientemente de la metodología o el objeto de estudio, deberíamos de estar bien volteando a ver cómo esto está mejorando justamente el bienestar social de esa comunidad o de ese grupo poblacional, ¿no? Cómo esto está ayudando a los objetivos de desarrollo sostenible, ya sea porque queremos erradicar la pobreza, porque queremos poner, no sé, alcantarillado y buscar maneras de tener un saneamiento, porque queremos emprender un proyecto que mitigue el cambio climático. Cualquiera de estas cosas que sume es lo que tendríamos que estar midiendo. Toda la coordinación, si nos ponemos de acuerdo en quién evalúa, quién prevé, quién paga, ¿no? Esos son los medios, pero no es el fin en sí mismo, ¿no? Sí, claro. Muchísimas gracias. Y digo, aquí creo que Fátima también va a tener seguro mucho que opinar porque, como tú dices, ¿no? O sea, tienen todo este tema de que desde la federación se dice una cosa y a nivel municipal se vive otra cosa y dónde recae la responsabilidad. Y bueno, ahorita Fátima nos podrá contestar un poco de su experiencia, de lo que ha acompañado a los municipios. Digo, que no necesariamente ha sido muy enfocado en el FIDEFAP, pero sí en el proceso de la transferencia de los recursos y que pues obviamente viene un poco también este tema. Y entonces digo, por supuesto, Fátima, ahorita te hago la pregunta, pero abierto a que también si quieres abonar un poco también de lo que dijo Ari. Y aquí te preguntaría, pues, ¿cuáles son los principales retos o áreas de oportunidad para que los municipios canalicen sus recursos de una manera más eficiente hacia proyectos que ahora sí contribuyan al desarrollo sostenible en sus comunidades? Y en específico nos gustaría también preguntarte qué acciones podrían impulsarse desde los municipios para hacer un uso más eficiente de los recursos del país. Sí, yo quisiera empezar como por la parte más general, ¿no? O sea, o la parte que es como común de manera, desde cualquier punto donde se vea, sea desde el Estado o desde el municipio. Lo que nosotros encontramos es que hay como reto, hay un problema de accesibilidad a las opciones de financiamiento, ¿no? O sea, al final del día, los recursos del país, en el caso específico, son recursos muy pequeños. Tenemos uno de los municipios que tiene menos de 1 millón de pesos, ¿no? En todo el año. Entonces, bueno, si lo distribuimos por administraciones, pues ya estuvo que no pudo hacer nunca nada hasta que termine el año, ¿no? Entonces, ese es un problema real, ¿no? Entonces, y eso obliga como a tener ideas y a imaginarnos posibilidades. Entonces ahí entra de alguna manera la capacidad y la creatividad que tienen los propios municipios. En esa parte nosotros encontramos que, por ejemplo, no supimos exactamente si es por el trayecto que traen con la GIZ, si era porque eran municipios que también estuvieron
en la parte de pueblos mágicos o qué sé yo, pero nos encontramos con unas capacidades municipales súper, súper importantes. Entonces, muy sensibles con la Agenda 2030. Todos los municipios ya tienen alineados sus planes municipales a los ODS y a la Agenda 2030. Y entonces, hablar de desarrollo sostenible con ellos era muy fácil, ha sido muy fácil. Ya han sido muy receptivos como para incorporar nuevos conocimientos, y eso nos lleva a la parte del enfoque sostenible, porque si bien es cierto que hay un componente dentro de nuestro proyecto que tenía que ver con evaluar los impactos de las obras, pues en realidad las obras en la mayoría de los casos están en proceso, entonces pues no podemos saber cuál es el impacto de la obra, excepto en el diseño o en su justificación para decir que los beneficios que se esperan en términos del costo-beneficio o del análisis de rentabilidad social, qué sé yo, este tipo de cosas podemos imaginarnos, pero lo que nosotros intentamos hacer fue un match con cuáles son las brechas que se tienen en términos de rezagos, que son las herramientas que tienen los municipios, es decir, si una obra es de infraestructura, de agua, de alcantarillado, de electrificación, y cómo esa obra con sus beneficiarios directos podría estar contribuyendo al logro de ese rezago que al mismo tiempo tiene una traducción en cada una de las metas de los ODS, ¿no? Y luego está la otra parte que tiene que ver con el análisis en sí mismo de la obra, es decir, qué tanto está incorporando diseños sostenibles, materiales de la región, una parte de su arquitectura, su construcción. O sea, son dos cosas que tienen que ver con lo mismo, ¿no? Y que se dan en distintos momentos. Una es en términos de la planeación y otra parte es en términos del diseño. Entonces, para eso, lo que nosotros pudimos hacer es generar herramientas que a los municipios les sea más fácil comprender esta diferencia, ¿no? Porque, pues, todo se llama ODS, todo se llama sostenibilidad, todo, pero se mide diferente y te reporta diferentes cosas, ¿no? Y luego está la parte de para qué sirve hacer infraestructura, en este caso infraestructura social básica con enfoque sostenible, ¿no? Bueno, le sirve de manera inmediata, uno, pues para responder a las necesidades de la gente, dos, para ver beneficios en sus comunidades, tres, para involucrar a la gente. Y bueno, en la época del COVID le sirvió muchísimo, pues para responder a la parte de la parte de la contingencia económica, ¿no? El gran reto, el último gran reto que nosotros identificamos es cómo generamos comunidades de aprendizaje. Cómo esto con que han podido hacer en el año, y en eso lógico generar parte, porque de donde está Ariadna a donde está cualquiera de nuestros enlaces, hay como 20,000 intermediarios, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que eso sea más cercano? Y entonces, a lo mejor lo que ahorita ella nos comparte, pues alguien que de los municipios que esté escuchando, pues vaya y lo comparta con esa célula que tenemos, ¿no? De los otros municipios. Y entonces esto avance más rápido, porque de otra manera, uno a uno, o sea, estamos perdidos, ¿no? Entonces necesitamos hacer como estas redes de conocimiento que permitan la socialización. Nosotros hicimos dos cosas que creo que son muy interesantes. Una fue invitar a todos los municipios a otro proyecto que tiene la agencia, que es el PREP, ¿no? Cómo hacer proyectos de inversión exitosos. Sabemos que nuestros municipios pues, son muy pequeños, ¿no? Pero asistieron al curso, a los 11 webinarios, 5 municipios, y la verdad es que están sorprendidos y la revolución que generó en ellos en términos, por ejemplo, de acceso a financiamiento, de cómo ver con Banobras crédito puente para poder financiar y terminar las obras más rápido, o sea, una serie de cosas que sucedieron a partir de eso. Entonces, lo que necesitamos son como esas ventanas, poner al alcance de los municipios esas ventanas donde se puedan asomar y ver el potencial que tienen. Y la otra parte es cómo generar información de manera más rápida, ¿no? O sea, esto que para nosotros es como muy, muy normal y que quisiéramos ver desde hace tiempo que cuál es el efecto o el impacto que tienen las obras en las comunidades, en los municipios. O sea, el problema es la generación de información, ¿no? O sea, se basa en información del INEGI que se mide cada 5 años, que no se tiene de manera constante, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo el municipio puede ir generando su información que le reporte que lo que está haciendo realmente le beneficia y le ayuda a mejor su trabajo, ¿no? Entonces,
digamos, para cerrar, lo que nosotros hemos hecho es desarrollar herramientas sencillas, ¿no? O sea, incluso con sus manuales, algunas herramientas en línea, como el tablero, que permitió que todas las áreas de un municipio vieran cómo iban las obras, ¿no? De hecho, está actualizado. La identificación de obras estratégicas y esas obras estratégicas, aplicarles el enfoque de sostenibilidad. Y bueno, la última parte que es en la que estamos es apostar por un distintivo por municipios que apuestan por el desarrollo sostenible para la infraestructura. Entonces, digamos, validamos tanto el plan como la alineación de las obras, como el aporte de esa obra estratégica al desarrollo sostenible del municipio. Generamos la vinculación con aliados para hacer la generación multiactor. Y la última parte es cómo esa obra va a aportar al cumplimiento de las metas, ¿no? Entonces, tenemos 5 elementos con los que vamos a certificar a 7 municipios, que son los de los 2 procesos. Creemos que no queremos como no sé si me quede todavía tiempo, son tres elementos. Uno es lo que les comentaba al principio, es el marco normativo, o sea, la certeza en el marco normativo. La otra parte es la adaptabilidad de los criterios. Seguimos teniendo como una brecha muy grande entre lo que se pide en los sistemas y lo que realmente se tiene, la capacidad que se tiene a nivel municipal, sobre todo en 2 cosas. Uno es la formulación de proyectos y otro es la geolocalización, donde a nosotros no nos queda completamente claro por qué no son compatibles. Y la tercera parte es el acceso a las plataformas, ¿no? O sea, una persona por un municipio, hay municipios que tienen 80 millones para ejecutar. Entonces, una persona cargando toda esa información en un municipio, pues es inviable, ¿no? Y la comunicación directa para resolverlo. Nosotros creemos que esos 4 elementos sí harían una enorme diferencia para poder hacer más eficiente el proceso y evitar esos retrabajos, porque la verdad es que la incorporación de los proyectos o la corrección, eso les lleva mucho tiempo, ¿no? Perfecto. Ay, Ari, adelante. Perdóname por interrumpir la agenda, pero es que quiero complementar esto que decía Fátima. Me parece súper importante. Yo hablaba de que es un reto la coordinación institucional y del marco normativo, ¿no? Y que necesita haber convergencia. Y esta misma convergencia tiene que haber en todos los sentidos, la operación, la comunicación, el diseño del proyecto, la ejecución del proyecto, porque claro, como bien decía Fátima, no hay municipios muy pequeñitos que tienen muy poquito recurso, estamos en un contexto de austeridad, en un contexto de recursos limitados, en un contexto de crisis sanitaria y económica, y entonces va a ser más fácil que si yo le hablo al de la derecha y al de la izquierda y al de arriba y al de abajo, logremos un objetivo en común y sumemos esfuerzos, recursos, aparato institucional, aparato normativo, sumemos todo y logremos un objetivo mucho más tangible, que los logros que veamos sean mucho más sustantivos, a que si cada quien lo hace por su lado, cada quien con sus 3 pesos, cada quien con sus problemas normativos, eso definitivamente lo único que nos va a llevar va a ser a pulverización hasta de voluntades, ¿no? Entonces, quería rescatar eso. Claro, muchísimas gracias, Ari. Oigan, bueno, no puedo creer, bueno, sí lo puedo creer, pero el tiempo ya saben que vuela. Nos quedan 5 minutos de nuestra sesión, así que solo les querría pedir ahora sí que yo creo que en un minuto, una breve reflexión. No queremos dejar pasar el tema sobre la relevancia del financiamiento del desarrollo por parte de los gobiernos subnacionales durante esta coyuntura del COVID, ¿no? Entonces, sería una pregunta, una reflexión, les digo, en un minuto sobre por qué es importante promover una mayor calidad y eficiencia del gasto y una evaluación durante este contexto del COVID. Y, por ejemplo, Fátima, tú nos podrías también apoyar con de qué manera los gobiernos locales pueden contribuir a la recuperación post-COVID. No sé si quieras empezar, Ari. Va, voy a tratar de ser súper rápida. Justo acababa yo de comentar que estamos en un contexto de recursos limitados, ¿no? De una crisis sanitaria que no sabemos en qué momento va a parar y que los costos se van acumulando, ¿no? Y eso, por supuesto, se combina con una crisis económica que nos ha así hecho trizas, ¿no? Entonces, en la medida en que no logremos esta convergencia de esfuerzos,
no vamos a poder ni contenerla, o sea, primero ni potenciar los recursos que de por sí ya son limitados. Segundo, va a ser mucho más difícil contener los estragos de la crisis sanitaria, porque ahí no nos queda más que contención hasta que llegue una vacuna y empiece a ser de accesibilidad e incluyente. Y la tercera es, la recuperación va a ser mucho más tardada si seguimos en esta lógica de justamente no eficientar el gasto, ¿no? Por supuesto que las entidades federativas y los municipios no van a poder por sí mismos, pero la federación tampoco va a poder sin las entidades y sin los municipios, ¿no? Porque se van a tardar mucho más en ser tangibles los resultados de cada proyecto que se haga de manera aislada o de manera independiente. En la medida que no nos pongamos de acuerdo en la norma, en el diseño, en los resultados, en la atención, en el proyecto, todo va a ser absolutamente más tardado y esto nos va a llevar en consecuencia a que se nos va a llegar el 2030 y no vamos a lograr los objetivos. Muchas gracias, Ari. Fátima. Bueno, yo quisiera compartirles que la mayor contribución de los gobiernos municipales al COVID fue como esta resiliencia, esta capacidad de adaptación que tuvieron. A nosotros nos tocó darles un acompañamiento puntual, ¿no? O sea, estuvimos antes del COVID y después del COVID, y ha sido maravilloso ver cómo no han soltado la toalla, ¿no? O sea, cómo se han reinventado y cómo han hecho todo lo posible para hacer una optimización y eficiencia en el uso de los recursos, ¿no? La primera parte que hicieron fue cómo aprovechamos este recurso para poder generar empleo y actividad económica local. Esa parte nos sorprendió, ¿no? O sea, fue así de 5, 4, 3, 2, ¿no? Cómo aprovechamos los materiales locales, cómo aprovechamos a las empresas que tenemos, ¿no? O cómo aprovechamos la capacidad que tiene el municipio y cómo aprovechamos para generar economía local en municipios que pues evidentemente cerraron, ¿no? La resiliencia tiene mucho que ver con la parte de que ellos mismos generaron sus protocolos sanitarios, ¿no? Hay municipios que están rodeados de municipios y que forman parte del paso de la carretera y entonces se pusieron de acuerdo con todos esos municipios. Y por eso creo que en realidad hay una coincidencia con las prioridades, pero lo que no hemos tenido la oportunidad es de juntar como estas visiones y escucharnos unos a otros para poder ver que en realidad todos vamos como hacia, o todos quisiéramos ir en la misma dirección, ¿no? Esto que comenta Ariadna es súper importante y se empezó a ver, por lo menos teníamos 3 municipios que querían ser, que ya traían alianzas con sus municipios vecinos y que querían apostar a eso, ¿no? O sea, nosotros encontramos como unas condiciones fabulosas para poder brindarles apoyo, ¿no? Asesoría e incluso sorprendernos con las ideas que tenían, ¿no? El tema de la certificación no es un tema que nosotros nos inventáramos, ¿no? Es un tema que ellos nos pidieron. Y creo que eso tiene mucho que ver con la parte de optimizar recursos, de poder tener acceso a nuevas fuentes de información, a tener beneficios tangibles con los que puedan presumir en su municipio y con otros municipios, y de alguna manera hay mucha conciencia sobre los impactos negativos en la naturaleza, ¿no? O sea, tenemos municipios como Capulalpan, que es una cosa impresionante en términos de sostenibilidad y manejo de uso forestal, y entonces todo lo que hacen lo hacen con ese enfoque, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay condiciones como para poder manifestar la relevancia del financiamiento en esta época y cómo se ha hecho un muy buen uso de esos recursos, ¿no? Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias a las dos. Lamento que se nos haya ido el tiempo tan rápido, pero siempre que se fue de volada. De verdad, a nombre de la GIZ les agradezco de verdad muchísimo su participación y sus relevantes contribuciones. Y aprovecho solo para comentar que ambos proyectos que tenemos con Fátima y con Ariadna están próximos a terminar y con mucho gusto los vamos a compartir para que se puedan socializar y vean todos los resultados que obtuvimos de estas colaboraciones que sin duda creo que han sido que serán muy enriquecedores para diversos municipios. También muchas gracias a la asistencia de todas las personas que estuvieron enlazadas vía redes sociales. Una disculpa que ya no hubo tiempo para preguntas, pero en la página estaremos atentos a responderlas. Y solo por último, los quiero invitar a continuar en esta sala para la sesión de sinergias entre la GIZ y el sector privado. Aquí se quedan Gabriela y Leonardo para esta sesión. Muchísimas gracias, Ari, Fátima. Les envío un gran saludo.